El primer eje aborda los fundamentos personalistas de la investigación, el consentimiento informado, la posible instrumentalización de la persona, la figura moral del investigador y la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Pasamos ahora entonces a nuestra primera mesa redonda. Aparte de Claudia, está también la doctora María Laura Garau, es médica neuróloga, diplomada en seguridad del paciente y en bioética, y participó también acá en la ciudad de Buenos Aires. Y también el tercer integrante fue el doctor Miguel del Valle, que es médico pediatra, también desde esta eh, ciudad de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a los coordinadores todo este esfuerzo y todo este tiempo compartido, y además a los investigadores de las otras líneas por el tiempo compartido en las reuniones anteriores. Nuestro trabajo de investigación se ocupó de analizar la denuncia de Beecher en relación al consentimiento informado a partir de la perspectiva de la bioética personalista. Nosotros, en principio, tomamos desde el marco analítico la etapa anterior a la denuncia, en donde ya habían algunas directrices y algunas normativas a raíz de todo lo que había ido sucediendo anteriormente con el tema de las investigaciones en seres humanos. A pesar de la promulgación de las directrices pioneras, como el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki, esta cultura hegemónica y utilitarista de esa época provocó que la existencia de estas normativas, que solo eran un marco legal con una buena intención, resultara en ese momento ineficaz. Con esta denuncia, como comentaron recién, aparece un quiebre sistémico del etos médico que conduce a un fuerte punto de inflexión para la bioética. Mediante su publicación expuso la sistemática utilización del sujeto, demostrando que al menos en 50 investigaciones de las publicadas habían algunas cuestiones relacionadas con la violación de la dignidad de la persona. Lo llamativo es que de esas 50 se mencionaba el consentimiento informado en solo 2, que estas investigaciones fueron publicadas, aceptadas en revistas de primer nivel, habiendo pasado por comités editoriales que evaluaron esas investigaciones, y ninguno de esos comités reparó en que no había consentimiento informado en esos estudios. También tenemos que señalar que eran investigadores de élite que realizaron sus investigaciones en instituciones muy prestigiosas. Entonces, cuando pensamos en cuáles fueron los hallazgos, las causas de esos hallazgos, aparece la creencia de los investigadores que solamente con tener buenas intenciones alcanzaba para vulnerar a estas personas. Estas personas que eran personas en población vulnerable y en situación de vulnerabilidad, ¿no? Dos cosas que quizás son distintas y que se van a desarrollar a lo largo de este encuentro. Digo, muy importante, porque acá también aparece, después de la guerra, un aumento del número de las investigaciones en seres humanos, pero además empiezan a haber incentivos económicos que hacen que aumente el interés por desarrollar esas investigaciones, que ponen el interés en el conocimiento científico más allá de las personas que participaban en estas investigaciones. A partir de la denuncia se observó una vulneración transversal que abarcó estos hallazgos que vemos, que son la exposición intencional a distintos patógenos, como por ejemplo la hepatitis, la evolución normal de la enfermedad más adelante, un estudio en población en donde ya existía la medicación para curar la enfermedad. Sin embargo, a pesar de haber otras normativas existentes, esto no se respetó. Y sobre todo quiero decir, ya entrando en la mirada de la bioética personalista, aunque todavía no llegamos,
tengo que decir que con esta mirada ya podemos decir que todas estas personas fueron sometidas a riesgos desproporcionados y que esos riesgos desproporcionados no tenían un beneficio directo para esa persona. No había consentimiento, no había información. Digo, si uno tiene un buen vínculo, tiene algo que acerca al otro y que explica la naturaleza de la atención asistencial, quizás ese consentimiento informado no se firmó, pero se hizo, y en estas investigaciones eso no sucedió. Entonces, hasta acá vemos que hay una profunda crisis en esta época, y tengo que decir que también tenía que ver con esa cultura que se tenía, que se hacía lo que decía el médico, y entonces, sin saber que era una investigación o que podía tener un daño desproporcionado, se participaba. Nosotros, de la revisión que se hizo de autores, tomamos a Helios Grecia y vimos en su propuesta una propuesta superadora para lo que es la investigación propiamente dicha, porque tengo que decir que en esto mi equipo, nosotros trabajamos en esto, pero mi equipo tiene miradas diferentes de la investigación, entonces encontramos algo que nos unió para armar nuestro escrito. Entonces, esta bioética personalista exige la superación del reduccionismo biologicista, recuperando el estatus ontológico de la persona humana, concibiéndola primariamente como una unitotalidad de cuerpo y espíritu. Bajo ese paradigma epistemológico, se afirma que la dignidad de la persona antecede y condiciona cualquier intervención sobre estos. Y podemos decir entonces que es ilícita cualquier reducción del ser humano a una categoría puramente investigativa. Hoy, que hablamos de los datos, que hablamos de las muestras, que hablamos de todo lo que se puede enviar o no enviar, digo, esto es fundamental para nosotros, porque no permitir que la persona se instrumentalice solamente para esos datos, para nosotros la verdad que resultó bastante iluminador, porque no habíamos mirado la investigación, y eso que todos hace muchísimos años que trabajamos en esto, no habíamos mirado a la investigación desde este punto de vista de la bioética personalista. Si bien en los comités de bioética esto lo conocemos, no lo habíamos puesto con esa mirada. Fue muy interesante para nosotros trabajar en esto. Y si bien todos estos temas van a ser desarrollados, yo no los voy a desarrollar, lo más importante es el respeto de la vida humana en esto. Sí podemos ver alguna perspectiva que nos habla de los ejes de la decisión en cada uno de esos principios. Digo, acá lo que nosotros más rescatamos de estos principios es que en la actualidad, como pasó después de la denuncia, que el Estado exigía que por favor se hiciera algo y que no se dieran fondos para investigar si no habían sido esas investigaciones aprobadas por comités que aparecieron después de esta denuncia. Digo, para nosotros que el Estado y que quien patrocina esas investigaciones se haga cargo de todo lo que implican los riesgos de los pacientes, para nosotros de todo esto era lo más importante. Y llegamos a este punto que para nosotros fue necesario hacer una distinción metodológica entre las corrientes principialistas y la bioética personalista, que convergen en la intención de proteger al participante frente a los abusos, pero difieren radicalmente desde el inicio en el valor que se le da a la persona humana hasta el nivel de protección y el grado de protección que se va a tener después durante la investigación. Mientras el enfoque anglosajón presenta un resguardo a partir del consentimiento prácticamente burocrático, en la bioética personalista nos ofrece algo que
que supera a esto del trámite burocrático. Vamos a ver cómo. Porque decimos que la bioética personalista nos invita a abandonar definitivamente la reducción utilitarista y pasar de un simple trámite burocrático a redefinirse éticamente como un auténtico encuentro dialógico, dinámico y continuo. Hablamos de una alianza basada en la confianza recíproca que demanda el desarrollo de virtudes del científico, pero también posiciona al paciente como un agente moral absolutamente responsable de sus decisiones. En la praxis de la ética de la investigación, esta vinculación consolida la salvaguarda epistémica para garantizar que las decisiones libres de los participantes se armonicen con el respeto absoluto a la dignidad humana y que se procure un beneficio real, forjando así una conciencia genuina de ciencia orientada al bien y el de toda la comunidad. Y entonces, de la postura anterior, de lo que era ilícito en la investigación, pasamos a ver que es lícito investigar cuando existe una proporcionalidad estricta en busca del bien, que esto se encuentra justificado y que existe un consentimiento informado libre y informado realmente. La próxima, y para terminar, a modo de conclusión, como resultado de nuestra investigación, podemos decir que es verdad que Beecher expuso el daño inaceptable de la instrumentalización, demostrando que los fines científicos jamás justifican los medios. Grecia nos aporta una fundamentación radicalmente superadora. En definitiva, integrar la bioética personalista en el diseño y análisis de las investigaciones puede ser un beneficio metodológico innegable para garantizar el avance científico, pero que además ese avance científico se subordine al respeto de la dignidad de la persona humana. Sí quiero enfatizar, y es pertinente reiterar, que hablamos de una alianza fundada en la confianza recíproca, en la comunicación, que demanda el desarrollo de virtudes del investigador y las decisiones tomadas con responsabilidad a partir del proceso de un consentimiento informado, libre, informado. Muchas gracias.